damos la bienvenida en este día y te damos muchas gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Si es la primera vez que escuchas Palabra y Presencia, en Palabra y Presencia es nuestra intención redefinir a Dios en nuestra vida, profundizar nuestra experiencia con Él, traer motivación e inspiración bíblica para nuestro día a día. Cada martes y cada jueves encontrarás nuevos episodios, nuevas enseñanzas y predicaciones en Palabra y Presencia. Te pedimos encarecidamente que si tras escuchar el mensaje, la enseñanza o predicación bendice tu vida, lo compartas. Si en la plataforma en la que nos escuchas puedes dejar algún review, opinión o comentario, te pedimos que lo hagas, pues nos ayuda a mejorar y aprender. En el día de hoy vamos a continuar hablando de nuestra identidad como hijo. En el último episodio hablábamos de hijo, de nuestra identidad como hijos, desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva con la posición paterna de identificarnos con nuestro padre, entender cómo nos ve, entender cómo se relaciona con nosotros, la seguridad en la salvación. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el mismo tema, entendiendo nuestra identidad en Cristo, identidad hijos, pero vamos a profundizar en los conceptos que la Biblia hace uso cuando se refiere a la palabra hijos, para ayudarnos a entender en el día de hoy cuáles son nuestras responsabilidades como hijos, qué cosas son esperadas de nosotros al ser hijos de Dios. En la primera parte, en el primer episodio, todo era desde el lado de Dios hacia nosotros. En el día de hoy es basado desde la perspectiva nuestra, que dice la Biblia, relacionado al concepto hijo desde la perspectiva de los hijos. Así que sin más preámbulo vamos a entrar al tema en el día de hoy. Vamos a estar haciendo uso de la misma porción bíblica del mensaje anterior, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Leemos la palabra, la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia redimida con la sangre del Cordero dice amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Oremos en esta hora, amado. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Y antes de continuar, Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza, a ti, oh Dios, damos toda adoración, porque es tuya y a ti te pertenece. Reconocemos, Padre, que no somos dignos ni merecedores del privilegio que nos das en este día de exponer tu palabra, palabra que rompe cadenas, palabra que liberta al cautivo, palabra que cambia mentalidades, palabra que destruye fortalezas, palabra que renueva nuestra mente, palabra que sana el corazón, palabra que nos da nueva visión, palabra viva, eficaz y eterna, Señor. Por eso en esta hora venimos, Padre, como tu Hijo en Jesús, a pedir gracia para que tu Espíritu me dirija y que sea tu palabra, oh Dios, en este día. Que hables, Señor, a nuestras vidas, que hables con claridad, que ministres, Dios, nuestra necesidad, que nos alimentes en este día. A ti, Dios, damos la gloria y te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer antes que lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, para modo de resumen, para aquellos que me escuchan y no han escuchado la enseñanza anterior, en el capítulo anterior estamos hablando de nuestra identidad en Cristo, en este caso, hijos. Y la enseñanza giraba en cómo Dios nos ve a nosotros como hijos, cuál es nuestra importancia, nuestro valor, nuestros privilegios ante la presencia de Dios al convertirnos en hijos en Cristo Jesús. Te recomendaría que al finalizar la enseñanza del día de hoy retrocedieras un episodio
y escucharas esa enseñanza para que tengas las dos partes de la enseñanza, porque en la enseñanza anterior era como Dios nos ve, lo que Dios hace por nosotros. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es nuestro rol como hijo. Cuando la Biblia hace uso de la palabra hijo, hay 4 cosas que salen a relucir con este término: semilla, renuevo, descendencia y profesional. Estos 4 términos son encontrados en la palabra cuando se habla de hijo. Vamos a comenzar en el día de hoy con semilla. Una semilla es una extensión del árbol original, no es una copia. Dará el mismo fruto, poseerá las mismas cualidades y crecerá para verse casi idéntico a su progenitor. Y es importante que entendamos esto, porque esta es la razón por que cada uno de nosotros es único. A cada uno de nosotros nos ha sido otorgado una gracia y una unción para ejercer algo para el Señor de manera única. Dios no nos llama ni espera a que seamos la réplica o la copia de otra persona, porque haciendo esto vamos a perder la originalidad que Dios ha puesto en nosotros. Es importante recordar que Dios se tomó todo el tiempo para formarnos con estas cosas que nos hacen únicos, y se tomó todo el tiempo con propósito e intención de poner en nosotros estos dones, estos talentos, esta gracia y esta unción para capacitarnos para hacer aquello que solo nosotros podemos hacer. Está muy bien tener un ejemplo a seguir, está muy bien escuchar al hermano o a la hermana tal, está muy bien seguir el progreso de estos gigantes de la fe, pero no podemos olvidar que no somos llamados a ser como ellos, que somos una semilla de Dios en la tierra, llamados a crecer para convertirnos en aquel árbol único y exclusivo que va a manifestar el mismo fruto de nuestro Padre, el mismo fruto de su progenitor, pero no es el mismo. Y esto es importante porque debemos entender que como una extensión de Dios en la tierra, lo que muchas personas van a ver de Dios en su vida, lo van a ver a través de nosotros. Y es importante que nosotros estemos dando el fruto de nuestro progenitor para que puedan ver a nuestro Padre en nosotros, y no al pastor, y no al evangelista, no al misionero, sino a Dios en nosotros. Dios nos usa como una extensión para alcanzar a nuestro prójimo para su gloria, para su honra, y para cumplir este propósito nos ha capacitado con habilidades únicas, exclusivamente suya, exclusivamente mía, para hacer aquello a lo que Él nos llama a hacer. Así que es importante entender que dentro de ti hay algo que no existe en otra persona. Puede parecerse, puede ser semejante, pero no es el mismo. Tomemos como referencia los copos de nieve. En apariencia se miran todos igual, pero cuando tomas un microscopio y los comienzas a mirar, Dios se tomó su tiempo en hacer cada uno de ellos diferentes. Y al igual que los copos de nieve, Dios se tomó el tiempo en nuestra formación para capacitarnos con habilidades únicas. Y es importante que entiendas esto, porque así le ponemos un punto final al sentido de insignificancia. Ponemos una conclusión a que el don o el talento de nuestro prójimo es mejor que el nuestro.
porque Dios te puso en este mundo con propósito. Dios te puso en este mundo como una extensión de Él y te capacitó para hacer algo para Él que solo tú puedes hacer. Así que recuerda, Dios solo trata con originales, no está interesado en réplicas y mucho menos en copia. La llave a la próxima dimensión está escondida en tu originalidad, está escondida en ese talento, esa habilidad única y exclusiva que Dios puso en ti. El próximo concepto que la Biblia menciona es renuevo. Cuando hablamos de renuevo, bíblicamente habla de restauración y es el título que se refería al Mesías, Cristo Jesús. Jesús se llamaba a sí mismo la vid verdadera en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. También se llamaba el árbol verde en Lucas 23, versículo 21. Y a nosotros, sus vástagos o renuevos. Pablo enseñaba que fuimos injertados del olivo silvestre al real olivo. Un renuevo es esa pequeña ramita que comienza a nacer cuando se corta una. El renuevo no tiene la capacidad ni la habilidad de vivir por sí mismo. Si el renuevo es desprendido del árbol, automáticamente muere, aun cuando esta muerte no se ve en el momento, sino pasado algún tiempo. Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5, hace uso de esta analogía, mencionando que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos o renuevos, recalcando la importancia de que nos mantengamos conectados a la vid, porque de esta manera la vida de la vid nos sustenta a nosotros. Y voy a hacer un alto porque hay dos principios importantes que deseo hablar contigo. Es la expectación de Dios, de nosotros sus hijos, de mantenernos conectados con Él. Dios es un Dios relacional, es un Dios de relación y es su expectación que sus hijos se relacionen con Él. Y cuando sus hijos se relacionan con Él, Él les alimenta con su naturaleza. Mientras más nos relacionamos con Dios, más nutrientes de su presencia nos alcanzan. Mientras más intimamos con Dios, más de su presencia llega a nosotros. El renuevo necesita la vid, pero la vid no necesita el renuevo. Te voy a repetir esto porque en la sociedad de hoy, donde las personas piensan que lo merecen todo, donde las personas viven como si el mundo les debiera algo, donde las personas han llegado a la mentalidad de que el mundo gira alrededor suyo, esta analogía nos enseña que es incorrecto. Nosotros necesitamos a Dios, pero Dios sin nosotros continúa siendo Dios. Si nosotros le alabamos, le adoramos, le aceptamos, le creemos o no lo hacemos, no cambia la realidad ni la esencia del Dios Todopoderoso. Sin embargo, esta actitud impacta poderosamente nuestra realidad y estilo de vida, porque cuando el pámpano se desprende de la vid, está muerto aunque todavía se ve verde. Tomemos por ejemplo las flores. Cortamos la flor de la planta y la llevamos a la casa y la ponemos en un tiesto. Pero lo cierto es que esa flor, en el momento que se cortó de la planta, ya está muerta. Pero esa muerte que acontece en el interior todavía no ha sido manifiesta en el exterior.
Y las personas con conocimiento han descubierto formas y medios para retrasar la manifestación de la muerte en la planta, pero no pueden cambiar la realidad de que la planta está desconectada, de que la flora está desconectada de la planta, está muerta. De igual manera, en la sociedad en que estamos viviendo, las personas han descubierto maneras de vivir una vida en apariencia de vida, pero no es vida. La manera en que viven, la manera en que se ven, no pueden negar la veracidad de la muerte y el vacío interior que llevan. Superficialmente todo se ve bien, superficialmente todo se ve atractivo. Al igual que la flor todavía tiene aroma, todavía se mira bonito, pero en el interior ya no hay vida. En el momento que se desconectó de la fuente, no hay vida. Y toda persona que toma la decisión de desprenderse de Dios ha hecho lo mismo que la flor. Se mira bonito, aparenta estar bien, pero la realidad indubitable, aunque no haya sido expresado o manifiesta, es que está muerto. Y el ser renuevo es un recordatorio de Dios para sus hijos de que Él es la fuente, de que en Él encontramos todo lo que necesitamos para mantenernos con vida o adquirir vida, de que todas las cosas a nuestro alrededor son solo extensiones que Él utiliza para bendecirnos, pero que Él mismo es la fuente de todas las cosas. Y tiene que entender que el principio del renuevo aplica a todas las áreas de nuestra vida. Si usted es un dueño de negocio, las conexiones que usted tiene no son la fuente de su negocio, son los canales que Dios utiliza para bendecirle, porque la fuente es Dios. Y de esta manera apliquemos esto a cada faceta. Dios es la fuente, las cosas que vemos y reconocemos son los canales. Mientras estemos conectados con Dios, la fuente, estas cosas van a emanar, van a aparecer, van a alcanzar nuestra vida y vamos a ser bendecidos. Porque aquel que se conecta al que bendice es perseguido por la bendición, y aquel que se desconecta pierde su tiempo persiguiendo una bendición que conectado al que bendice le fuera otorgada. Así que el renuevo habla de la fuente, habla del origen, habla de la importancia de que sus hijos se mantengan conectados, recalca la importancia de establecer relación y lazos de intimidad con nuestro Creador. Es un recordatorio de que en una sociedad donde piensan que lo mereces todo, Dios nos dice: sin ti yo sigo siendo Dios, pero tú sin mí estás muerto. El tercer concepto habla de descendencia, y esto se refiere a relaciones tanto directas como lejanas. Incluye relaciones de sangre y legales. Cristo nos injerta en la descendencia divina por relación legal. Esto es importante porque en este punto de descendencia, gracias a Jesús, nosotros somos descendientes de Dios. Dice la Biblia que en Jesús nosotros fuimos adoptados. En el episodio anterior hablamos un poco de la adopción, pero hoy vamos a profundizar. Una de las cosas de ser adoptados es que el niño adoptado es escogido. A diferencia de un hijo que nace en la casa, el adoptado es escogido, es seleccionado. Y esto marca una importancia porque Dios te eligió. No naciste porque sí, no eres un error, has sido seleccionado por Dios. No solamente seleccionado, se te ha sido entregado propósito. Y una cosa importante de los hijos adoptados es que la ley los protege y tienen los mismos derechos de los hijos nacidos en la casa. Por eso la Biblia declara que nosotros somos coherederos con Cristo de los bienes celestiales. El diablo se esfuerza por hacerte creer y hacerte pensar que no tienes nada.
hacerte pensar que no tienes valor, hacerte pensar que no tienes propósito ni destino, hacerte pensar que no tienes lo que se necesita. Sin embargo, cuando Dios habla de descendencia, Dios está diciendo que todos sus recursos están a tu disposición. Dios está diciendo que por derecho legal en Cristo, a Él le ha placido hacerte coheredero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por esta razón que Jesús no se avergüenza en llamarnos hermanos. Y es por esta razón que en Cristo a Dios le ha placido darnos posición en el cielo. El diablo entiende todas estas cosas y con sus mentiras está intentando robarte los beneficios que tú tienes, porque quiero informarte que estos beneficios no inician en el cielo, inician en la vida que estás viviendo hoy. En ti hay vida y vida en abundancia, porque Cristo está en ti, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque Jesús murió para que tú vivas abundantemente, y esta vida te fue otorgada en el momento que tú hiciste profesión de fe y cargas todas estas cosas dentro de ti. Y porque hemos sido engañados por la mentira del enemigo, no estamos experimentando la victoria que ya es nuestra y nos ha sido concedida. Todos estos recursos nos han sido dados, por eso la Biblia dice y declara que hemos sido bendecidos con toda bendición, con toda bendición. Es por esa razón que cuando yo saludo a las personas le digo bendecido, porque en Jesús hemos sido, no vas a ser, ya tú eres bendecido con toda bendición, y todo esto te pertenece por derecho de adopción, o sea, por descendencia. Cuando pasamos de muerte a vida y el Espíritu de Dios llega a nosotros, escucha bien, Dios mismo en la forma del Espíritu Santo vive en tu interior. Significa que cuando tú caminas, Dios camina contigo. Significa que cuando tú lloras, Dios llora contigo. Significa que cuando tú sufres, Él sufre contigo. El diablo se ha empeñado en hacerte creer que tú estás solo, que tú estás sola, que Dios te ha abandonado. Y es una mentira, porque el Espíritu de Dios que vive en tu interior no sale. Dice la Biblia que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y déjame explicarte algo de eso, porque cuando hablemos de estas cosas muchas veces no entendemos. En los tiempos de Pablo, en Corinto, se comerciaban árboles. Entonces las personas iban con el sello de la familia o con el sello de su negocio, y cuando compraban un árbol lo marcaban con ese sello, dándole a entender a las personas que venían después que no podían mirar ese árbol, esa madera, porque ya había sido comprado y la marca de la transacción era el sello. Ojo, te voy a reventar la cabeza en esta hora. Tú estás sellado con el Espíritu Santo. Significa que la próxima vez que el diablo llegue a tu vida, le dices, no, te equivocaste. Yo he sido sellado y aquí está la marca de la transacción. Mi Señor Jesús pagó el precio. Yo he sido comprado. Ya no te pertenezco. Tengo un nuevo dueño y por descendencia un nuevo padre. Y ahora pertenezco a una nueva familia. Ya no voy a creer tu mentira. Ya yo sé que no estoy solo. Yo sé que Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y por último, profesional. El diccionario define profesión del latín profesio, y es la acción de profesar o ejercer un oficio, un arte o una ciencia. Entonces, profesión es el trabajo o empleo que alguien ejerce y recibe algún tipo de retribución por ello. Aquellos que ejercen la profesión son conocidos como profesionales. Es importante recordar que una profesión, sin importar cuál sea, trae consigo funciones, responsabilidades, beneficios y privilegios. Nuestra profesión, aquello a lo que nos dedicamos, afectará nuestro estilo de vida, impactando nuestra rutina diaria, forzándonos pasiva o activamente de una u otra manera a amoldarnos nosotros nuestros hábitos para coexistir efectivamente con aquellos que hacemos, sea trabajo personal
o las cosas que amamos como familia, amigos y pasatiempos. De ignorar y decidir no hacer cambios en nuestra rutina o hábitos, creará una gama de conflictos innecesarios en nuestra vida y relaciones que definitivamente traerá consigo consecuencias negativas que afectarán nuestro desempeño, relaciones, cómo percibimos y nos sentimos en referencia a quienes somos y al mundo que nos rodea. No podemos olvidar que esta verdad debe ser aplicada a nuestra profesión de fe. Esta verdad debe ser aplicada a nuestra profesión de fe. Si deseamos ser efectivos e influyentes, será imposible caminar en la fe y permanecer igual sin hacer cambios. Primeramente porque Dios mismo no lo va a permitir. Él frustrará y resistirá nuestros planes y todos nuestros intentos de permanecer sin cambios o forzar cambios en nuestras fuerzas, que son las obras de la carne. Es imposible entrar en una relación con Dios y permanecer igual. Dice la Biblia que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Cuando Dios dice que es tiempo de hacer cambios y nosotros decimos que no lo vamos a hacer, nos volvemos soberbios. Por lo tanto, Dios se levanta del trono en contra nuestra. Es importante que entiendas esto, porque es muy probable que la tormenta que tú estás diciendo que es el diablo, que son los demonios, sea la mano de Dios en contra tuya para forzarte a traer el cambio. Porque recuerda que estas cosas muchas veces son la redirección de Dios en nuestra vida. Y que cuando intentamos hacer cambios en nuestras fuerzas que no son la prioridad de Dios en el momento, estamos operando en nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza humana caída. Y segundo, es que lo que acontecería, abandonaríamos la fe y regresaríamos al viejo modo de vivir diciendo que la fe nos sirve. Cualquier parecido a mucha gente que tú escuchas que dice, no, yo intenté a Dios, yo le di una oportunidad a Dios, pero Dios no funciona para mí. Sí, el evangelio no funciona. Aquí tienes la razón por la que el evangelio a estas personas no les funciona, porque estas personas vienen a relacionarse con Dios, pero quieren decirle a Dios qué cosas tiene que hacer, cuándo y cómo. Y cuando tú vienes al evangelio, las cosas no funcionan de esa manera. Jesús le dice a Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas a donde querías, tú hacías lo que querías, tú te vestías como querías, pero cuando seas viejo, Pedro, te van a llevar a lugares que tú no quieres ir, te van a vestir con ropas que no quieres utilizar y te van a llevar a hacer cosas que tú no quieres hacer. O sea, cuando tú vienes al evangelio, ya las cosas que tú hacías no las puedes hacer. Dios va a traer cambios que solamente te van a beneficiar, pero para esto tenemos que obedecer. Es por eso que muchas personas se regresan de la iglesia a su antigua manera de vivir y dicen, no, Dios no funciona conmigo, yo lo traté, yo lo intenté, pero no me funciona. Y la razón de esto es porque, uno, operaron en soberbia, resistiendo los cambios que Dios traía a su vida. Dos, operaron en las obras de la carne e intentaron forzar cambios que Dios no estaba interesado en hacer en el momento. Cuando nos resistimos en cambiar nuestros hábitos, rutinas o relaciones, creamos una guerra innecesaria que traerá consecuencias negativas a nuestra vida al no encontrar manera de coexistir la fe acompañada de nuestra nueva forma de vida, con nuestra rutina y la vieja forma de vida. Es importante entender que si vamos a ser efectivos en nuestra profesión de fe, debemos movernos al son de su voluntad. Y que si decidimos no hacer estas cosas, estamos invitando conflictos innecesarios. Es importante que entendamos que algunas profesiones toman años en preparación para poder ejercer la profesión. Y en el día de hoy vemos hombres y mujeres que no se quieren educar en la palabra. Quieren que Dios los levante en ministerios, quieren que Dios haga cosas a través de ellos, pero no quieren invertir el tiempo en educarse en la palabra. No tienen el tiempo para sentarse y estudiar la palabra. Y esto es como un universitario que se está preparando para el resto de su vida y tiene que tomar una decisión de si el viernes en la noche se va con sus amigos de fiesta o sacrifica el fin de semana para quedarse estudiando. De igual manera, amado, es nuestra decisión. Tenemos decisiones que tomar, esas decisiones son de nosotros. Al igual que este joven va a vivir el resto de su vida con el fruto de sus decisiones, es importante que entendamos que vamos a vivir el resto de la nuestra
con el fruto de nuestras decisiones. El apóstol Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre. Tanto desvestirse como vestirse son acciones intencionales. No pienses que Dios va a hacer estas cosas por ti porque te corresponden. Es tu decisión cuán efectivo vas a ser en tu profesión de fe. Porque cuando las personas escuchan la palabra ministerio, con rapidez piensan en una plataforma. Sin embargo, los ministerios más importantes no acontecen en una plataforma, acontecen en nuestro diario vivir. Pablo nos enseña que todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación, y en los capítulos finales del Evangelio según San Juan, Jesús expresa que todos estamos llamados al ministerio de la predicación. Jesús le dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad este evangelio. No confundas predicar con una plataforma. No confundas reconciliación con una plataforma. Bendecimos los hermanos que tienen una plataforma, que nos educan, que nos enseñan. Sin embargo, el ministerio más importante lo tienes tú a tu disposición en tu trabajo. Lo tienes a tu disposición en la cancha cuando vas a jugar baloncesto. Lo tienes a tu disposición en la escuela o en la universidad. Lo tienes a tu disposición en el camión, en el bus, en el tren, en el subway. Lo tienes a tu disposición donde quiera que Dios pone un oído a tu voz. Ser llamado al ministerio nos convierte en profesionales. Y en este último concepto, yo te reto a que tomes tu profesión con seriedad. Recuerda que es muy probable que lo que muchas personas vean de Dios, lo vean en tu vida, amigo, amiga. Así que abre tu boca y deja que Dios hable. Que el mundo se reconcilie con Dios por tus poderosas acciones y las palabras que el Espíritu pone en tu boca. Que el mundo escuche de Jesús, no solamente por tus palabras, sino por tu vida. Y con estas palabras se despide hoy Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te vemos en el próximo episodio y te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta luego.